¿crees que los bancos están en riesgo? Los bancos están muertos, pero no lo saben, son zombies vivientes. Iñaki a día de hoy es asesor financiero y vive en Suiza y está rodeado de las mayores fortunas del mundo. Las nuevas empresas, que son mucho más dinámicas y mucho más eficientes, les quitarán todo. Hay un estudio de PricewaterhouseCoopers que dice que si los bancos aplicaran hoy en día tecnología blockchain, podrían aumentar sus márgenes en un 50-60%. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no lo hacen? Todo se va a tokenizar, todo. La gente piensa que Bitcoin estamos al final y que con eso se acaba. Me llegó la oportunidad de irme en Suiza, en Ginebra, en el banco. Al final de año tú me tienes que dar 1 litro. Si es 1 litro de leche, bien, pero si es 1 litro de sangre, también bien. Cuando trabajas para un banco, a lo largo de tu carrera vas a tener varios momentos en los que vas a tener que decidir si te pones del lado del banco o te pones del lado del cliente. La gente se equivoca, la gente se cree que un puesto importante, que un salario alto, que un super bonus te hace libre. Es lo que más te esclaviza de todos. Bueno, oye, pues hoy tenemos a Iñaki Arcocha con nosotros, el banquero de los ricos. Iñaki, te digo la verdad, hemos estado tomando un café y en 15 minutos me ha soltado hit tras hit. Ha sido espectacular. Creo que a la gente que le interese el dinero, cómo ganar dinero, cómo ordenar las finanzas, cómo hacer crecer la riqueza, este va a ser un podcast en el que estoy seguro que cada minuto, o sea, coged papel y boli, porque de verdad cada minuto vais a aprender una cosa. Yo he tenido que mandarme 4 emails a mí mismo de lo que he aprendido contigo en 15 minutos. Ha sido una bestialidad. Así que lo primero, Iñaki, de verdad, bienvenido. Muchísimas gracias, Jaime. Yo ahora me lo paso muy bien también en ese café. Sí. Al igual que tú, yo también me mando a mí mismo emails. ¿Ah, sí? Me mando a mí mismo WhatsApps también, que sí. hace mucha ilusión ver un WhatsApp de ti mismo. Y ahí sigo siempre lo que me decía mi padre, que el que no anota es un idiota. Yo tengo bastante buena memoria, pero a pesar de eso, anoto siempre todo para no olvidarlo, porque luego me da mucha rabia cuando digo, oye, me he acordado de algo y no lo he notado y sé que era importante y me cuesta mucho a veces volver a recuperarlo. Claro. Y es súper importante. Y lo del tema del dinero que comentabas, las finanzas y las inversiones, yo creo que todo lo que se hable es poco. Creo que la educación financiera en Europa y en España en particular es un absoluto drama de lo bajo que es. Cojas el estudio que cojas o la encuesta que quieras, siempre se ve que hay una muy baja educación financiera y particularmente en este país todavía más baja, y es muy curioso, ¿no? Porque al final tener en orden tus finanzas y conseguir tus objetivos financieros es la mejor manera de alcanzar la felicidad y la tranquilidad para ti y para tu familia. Entonces, yo lo hablo a veces con mis amigos que más o menos sí que están un poco más al tanto de sus finanzas porque varios nos dedicamos a esto, pero digo, ¿cómo es posible que tú le dediques una tarde a escoger una televisión con todos los vericuetos que hay y no le dediques 2 minutos a ver cómo están tus finanzas, cuánto ahorras al mes, cómo inviertes, en qué lo inviertes, etcétera? Cuando es una decisión muchísimo más importante. Es un drama, o sea, el tema de la incultura financiera tan bestia que hay. Hablo de España, pero bueno, versus otros países es descomunal. Pero oye, mira, tú tienes una historia que ha sido una evolución bestial, un desafío, momentos duros, momentos difíciles, porque voy a contar cosas, ¿no? Mira, y ahora explicas un poco para la audiencia para que te conozca quién eres y tu recorrido. Pero claro, hubo un punto de inflexión en tu carrera, porque tú estabas haciendo la carrera tradicional en bancos como el BBV, Santander, un poco lo que hay que hacer, ¿no? Ir ascendiendo poquito a poco en las empresas, un buen puesto, buen traje, conversaciones elegantes y sofisticadas, y llega un punto, un punto de inflexión importante que yo creo que fue dramático en ese momento, que te despidieron, pero realmente, ¿cómo se dice? Cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Correcto. Eso lo dice la abuela de María, y me encanta esa frase porque es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Porque claro, ahora estás emprendiendo, ganando muchísimo más dinero, siendo el banquero de los ricos, tu vida ha evolucionado a otro nivel, vives en Suiza. Entonces, cuéntanos un poco tu historia para que la gente te conozca muy bien. Bueno, pues como bien dices, mi historia era la historia tradicional, la historia, como dicen, en cadena perpetua de la gente que estamos institucionalizados. La Matrix, ¿no? La Matrix, que estamos metidos dentro de la rueda y que no somos capaces de ver otra cosa. Yo empecé en Bilbao, que soy de Bilbao, en un family office. Ahí pensaba que la mejor manera para poder proseguir mi carrera era irme a los grandes bancos en Madrid, donde habría gente que sabría muchísimo y que iba a aprender un montón. Primer error. En los sitios pequeños, de hecho, hay mucho más valor, mucho más atención al detalle y muchas veces mucho mejores profesionales que en los grandes, donde se pueden esconder pues entre los departamentos, los jefes, los cambios y todas estas tonterías que a mí me aburren muchísimo, pero era joven, todavía no había aprendido esos errores y seguí escalando mi carrera. En 2010, que es cuando fue la crisis inmobiliaria en España, pero que afectó muchísimo a los bancos, porque de pasar a ganar muchísimo dinero, tener todos los problemas con toda la cartera inmobiliaria, todos
los defaults que tuvieron, las quiebras, la concentración que empezó ahí, la vida de los banqueros y sobre todo de los banqueros de banca privada, que éramos como la niña bonita de los bancos, estábamos como en unos departamentos más especiales, llevábamos a los clientes más ricos, era como una cosa distinta, cambió totalmente. Nos metieron dentro de lo que es la banca comercial pura y dura, que es de vender producto, me da igual si es buen entorno de mercado o malo, tú tienes que dar números y al cliente que se aguante, y entre eso y que siempre había pensado en comenzar mi carrera internacional, pues me llegó la oportunidad de irme a Santander, en Suiza, en Ginebra, para llevar Latinoamérica, empezar a llevar Venezuela. Mi segundo error fue pensar que dos bancos como BBVA y Santander iban a ser iguales. No hay dos bancos más diferentes en la tierra. En serio, esto me sorprende mucho, ¿eh? Muy diferentes. La forma en la que tratan al cliente y la forma en la que motivan y tratan de llevar al empleado son totalmente distintas. Para resumirlo, BBVA es el comunismo absoluto. No quiero que haya ninguna separación. O sea, entre los que lo hacen muy bien y los banqueros que lo hacen muy mal, no quiero que genere mucha diferencia, para que no haya esas luchas internas y esas envidias. Santander es totalmente diferente. De hecho, hay dos frases que a mí me encantan. Una es de Alfredo Sáez, que fue uno de los jefes, de los directivos más altos de Santander, que decía: en el Santander se trabaja bien, pero nunca cómodo. Es decir, siempre vas a estar con la zanahoria y siempre vas a estar con el látigo, y te van a pagar muy bien, pero en cuanto te pagan ya te vuelven a exigir para que vuelvas a tener otra vez la esperanza de ganar. Y la segunda es la de Botín, el difunto, que decía: mira, en el Banco Santander al final de año tú me tienes que dar 1 litro. Si es 1 litro de leche, bien, pero si es 1 litro de sangre, también bien. Ostras. O sea, lo que no son cuentas son cuentos. A mí no me hables... Qué buena todas estas frases. Es increíble. O sea, él decía: mira, a mí no me hables de que si el mercado se ha caído un 20%, de que si ha habido una guerra, tal. No, tú me has dicho que me ibas a generar 1.000 millones y tú me tienes que generar 1.000 millones. ¿Cómo lo hagas? ¿De qué manera? ¿Con qué recursos? Esa es tu película. Pero a mí, al final, me traes el número y fuera. Entonces, claro, las dinámicas que generan esas dos actitudes son completamente diferentes. En el Santander había unas diferencias salariales enormes, pero que respondían a beneficio. Y también lo que hacíamos los empleados por ganar ese dinero también era totalmente distinto, ¿no? Entonces ahí te ves las diferencias. Pero bueno, volviendo a mi tema, estuve 3 años y pico en el Santander y me pasó como le suele pasar a algunos banqueros, que un cliente grande te ofrece una oportunidad. Yo aquel entonces no tenía hijos, tenía 29 años, 30, y de repente me dice: oye, yo tengo un banco en Curazao, que es una isla que está enfrente de Venezuela, en el Caribe, que hace muy buen tiempo, hace muy buen clima, y tengo un banco grande en Venezuela, que llevo muchos años y tengo una clientela increíble. Entonces, ¿por qué no vienes y aplicas toda tu experiencia y me transformas un banco comercial pequeño en una boutique de banca privada? Vale. A mí ahí fue como abrirse el cielo. Un sueño, ¿no? Era el sueño de mi vida. Era, oye, ya dejar de ser simplemente un banquero para ser un director de banco, poder entender bien un banco por todos lados y hacer una historia de transformación que me parecía lo más divertido. Entonces, todo era fenomenal. Bueno, yo viajé, creo que fue un 15 de mayo a Curazao, que por supuesto nunca había estado, y el 18 de mayo, que es mi cumpleaños, en la cena de cumpleaños, yo ya me estaba arrepintiendo y ya sabía que me había equivocado, que nada de lo que me había contado era como tal, que el banco tenía unos problemas horribles, que él no iba a poner nada de su parte, que me lo tenía que inventar. Flash forward, historia larga corta, 2 años después, yo sabía que esto no iba a ningún sitio. Y entonces ahí me pasó, también mi abuela tiene un refrán muy bueno que dice: no le pidas a Dios que te eche todo lo que puedes aguantar. Porque pasó algo que para mí era imposible, y era que a mí me despidieran. A mí, si con 20 años me dices: oye, ¿cuál de tus amigos no le van a despedir nunca en su vida? Yo te hubiera dicho que a mí. De una confianza absoluta en: oye, si tú eres bueno y haces bien tu trabajo, es imposible que te quieran despedir. O sea, estar por encima del promedio es relativamente fácil, y a nada que te esfuerces, pues a ti no te va a pasar. Igual no tienes una carrera muy buena, no te suben salario en un momento dado, pero echar no te van a echar. Entonces, tuve que viajar a Caracas sabiendo que me iba a despedir. ¿Cómo lo sabías ya? Sabía porque se iba intuyendo, ¿no? Vale. Mi jefe era un tío, aparte, es un tío que tenía las cualidades para ser el mejor jefe del mundo y era el peor. Anda. Un tío increíblemente inteligente. Yo no he visto una cosa igual. O sea,
te obligaba a estar súper encima de los temas y cada vez que tenías una reunión con él te lo tenías que saber al dedillo, porque él sin mirar nada podía decirte, oye, en la tercera columna que me has puesto ahí, esa cifra está mal. Oye, ese margen de beneficios no cuadra con lo que me has puesto en la página 2. Ese tipo de cosas. Era Entonces, inteligencia artificial. no, era ChatGPT antes de ChatGPT, pero en ser humano. Vale. Era multimillonario, con lo cual tampoco necesitaba mucho el dinero y lo tenía todo. Pero era un auténtico narcisista, loco del control, que le gustaba apretar. Entonces, los últimos tiempos ya no me llamaba ni me hacía caso, ni estaba yo entre sus pensamientos y sabía que eso no iba a llegar a ningún sitio porque mi salario era más alto. Entonces, lo normal es que lo dejara. Entonces, me hizo viajar allí. Era un 15 de diciembre que nunca lo olvidaré, entonces me dice, oye, no, Jackie, pues gracias por todo, tal, pero te tengo que despedir, no te preocupes, te pagaré el bonus en marzo, como hayamos quedado. Me hizo la típica de, mi otro socio no te quiere pagar el bonus, pero yo lo voy a hacer. Y yo, vale. Poli malo, vale. poli bueno. Sí, muchas gracias, tal. Y entonces solo le pedí una cosa. Le dije, oye, mira, yo me tengo que ir a España y voy a tener que, por Navidades, y voy a tener que regresar, porque mi mujer tiene trabajo aquí, tenemos que cerrar los temas, y como comprenderás, no es nada fácil buscar trabajo desde una isla perdida en Curazao, en Navidades, que está todo cerrado, que hasta que abran los presupuestos, recursos humanos tardará un poco. No te cuesta nada echarme el 30 de enero y así me voy tranquilo. Me dijo, no, hombre, no. Sí, tranquilo te puedes ir, pero el 30 de diciembre estás despedido y el bonus no me lo pagó en marzo, me lo pagó en abril. Se lo tuve que recordar 3 o 4 veces. Ostras, pero está feo. No, está muy feo, pero es la única manera de progresar. Yo, si miro atrás mi carrera profesional, ¿cuándo ha sido qué he aprendido más y qué me he oído más? La primera vez que me quedé en mi primer trabajo solo en verano, por los típicos cambios de, oye, uno se va de vacaciones, otro tal, que me quedé yo, hubo una crisis de mercado y la tuve que resolver yo sin tener ni idea, llevaba muy pocos meses, pero ahí aprendí. Cuando me echaron del trabajo en una isla perdida y tuve que pensar qué hacer con mi vida, y cuando he tenido que emprender o hacer otras cosas, que son los momentos de mayor estrés y de mayor cambio. Ahí es cuando realmente aprendes y escuchas esto, lo de, oye, no te conoces a ti mismo hasta que no te pones a prueba. O sea, al final, la necesidad engendra virtud. Siempre es así. Siempre es así. Eso es así porque afilas el cuchillo obligatoriamente. Este tema me encanta, ¿no? Estamos en el momento de, oye, tienes que... Bueno, dejas tu trabajo, en este caso te despiden. Me despiden. Pero es como la persona que deja el trabajo para emprender, ¿no? Ese punto de inflexión que da tanto miedo. Sí. Vamos a hablar de este punto porque luego te das cuenta que al otro lado, si te esfuerzas mucho, coño, tienes capacidades, es que hay tantas oportunidades. Que puedes ganar muchísimo más dinero, puedes desarrollarte como persona, puedes dejar de estar frustrado si lo estás, incluso que hay gente que hasta se coge depresiones porque no le gusta su trabajo. Entonces, cuéntanos qué hay al otro lado del muro, ¿no? O sea, al otro lado del mundo de, en vez de ser empleado, ser emprendedor para la gente que quiera emprender. Correcto. ¿Qué hay al otro lado del muro? Al otro lado del muro está la verdadera libertad. Sí. La gente se equivoca, la gente se cree que un puesto importante, que un salario alto, que un super bonus te hace libre. Es lo que más te esclaviza de todos. Yo, las dos dudas que tenía cuando empecé a emprender, yo vivo en Suiza y Suiza es un país muy caro, era uno, oye, esto es muy caro, tiene que empezar a ir bien pronto porque si no el consumo de recursos va a ser rapidísimo. Y dos, que era más importante que uno, oye, yo ya gano bastante bien y estoy bastante bien donde estoy trabajando, tengo un salario antes, entonces mi coste de oportunidad, que es un término económico pero que todo el mundo puede entender, es muy alto. Es mucho más fácil cuando ganas poco y no tienes, digamos, tantas ventajas o tanta comodidad, ponerte a hacer una cosa nueva o emprender, que cuando empiezas a ganar más. El problema es que no tienes probablemente la experiencia, no hayas hecho el network, no hayas hecho tal. Pero si logras dar ese paso, y como bien dices tú, para el que quiera hacerlo, ahora hay una especie de como de epidemia de emprendimiento, y si no emprendes con 20 años, pues poco más que eres un fracasado en la vida. Eso no es así, hombre. Yo creo que es, oye, para el que le gusta, para el que tiene el gusanillo de hacer algo, que lo haga, o sea, que se lance, porque después es cuando te das cuenta que hay muchas más cosas que las que puedes hacer. Mis amigos me dicen ahora, oye, pero tú ¿cómo haces tantas cosas? Como, me lo dicen un poco como, has cambiado, ¿no? O sea, de repente con 40 y tantos años eres una persona diferente. Le digo, yo soy la misma persona que antes. A mí me encanta escribir, me encanta la docencia, me encantan muchas cosas, pero no las podía hacer porque estaba en un banco. Yo no podía abrir una newsletter y hablar de mercados porque me iban a decir, oye, ¿qué haces? O sea, que hay una línea editorial, por así decirla, y no lo puedes hacer, no puedes publicar los vídeos o no puedes hacer tantas cosas. Y a la hora de los negocios es lo mismo. Si tú estás en una organización, en mi caso,
una institución financiera, ellos te dicen lo que puedes vender y lo que no. Y de hecho, tú acabas convencido que solo existe eso. Sí. Solamente cruzando el Rubicón, solamente saliendo fuera a la luz, es cuando dices, no, hay muchas cosas por ahí fuera. De hecho, yo actualmente los productos y servicios que más demandan mis clientes y con los que más éxito tengo son precisamente los que no dan los bancos. Total. Que son productos muy aptos para clientes de este perfil de alto patrimonio, incluso de no tanto patrimonio, pero que el banco, como no lo controla, no gana dinero y no le interesa absolutamente nada, no lo está ofreciendo. Entonces, la libertad financiera no está en el salario te esclaviza. Eso es. Yo lo he visto miles de veces, gente que está en puestos muy altos de responsabilidad y que gana mucho dinero y por no perder ese dinero traga con todo, traga con ideas que no le gustan, con horarios que no le gustan, decisiones corporativas que no le gustan y lo hace porque tiene miedo de perder esa cantidad de dinero que está obteniendo. Cuando sales fuera ya eso desaparece. Es que acabas siendo un frustrado porque mira, vamos a ver, si tú tienes claro que quieres emprender y sigues siendo un empleado, eres un esclavo y además te sientes cobarde y frustrado, entonces tienes que poner solución. Entonces vamos a poner solución, Iñaki, porque tú pusiste solución y ahora te va increíble. Eres lo que he dicho, o sea, banquero de los ricos, trabajas con grandes fortunas, tu capital crece y ganas mucho más dinero que antes. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue ese cambio para que la gente pierda los miedos y que entienda que es posible y que es real. Sí. En mi caso era algo que yo siempre había tenido en la cabeza. Mi padre era empresario, tenía un despacho de abogados. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños y él estaba gordito, yo también estaba bastante gordito, pues que parezca increíble, era bastante gordito. Y entonces mi madre quería que los fines de semana hiciéramos deporte. Entonces, bueno, pues en Euskadi en aquel momento estaba el frontón a tope, ya sé que nos encanta lanzar piedras contra una pared, nosotros lo hacíamos con una raqueta y los fines de semana íbamos al frontón. La verdad que mi padre, como era un hombre de su época, era un workaholic, un adicto al trabajo absoluto y me sobornaba. Tal cual. Entonces me daba 2.000 pesetas de entonces, que era una fortuna, íbamos al kiosco, me compraba todos los cómics que había y me llevaba a su despacho, que tenía una mesa larguísima, que a mí, yo tenía 6-7 años, me parecía una cosa de locos, y yo estaba ahí leyendo mis cómics mientras él trabajaba. Entonces, esa experiencia de vivir con una persona que hacía lo que quería, trabajaba como quería, que tenía una frase que a mí siempre me impactó y es: yo trabajo para mí mismo porque no quiero que nadie me jubile, quiero decidir yo cuándo parar, cómo parar y de qué manera hacerlo. Eso yo lo tenía en mi ADN y toda mi vida lo he tenido ahí como una vocecita en el subconsciente, ¿no? Es verdad que yo he tenido también mis miedos y ha habido momentos a lo largo de mi carrera que he dicho, bueno, esto no lo voy a conseguir, no me voy a atrever, pero bueno, siempre estaba ahí. Entonces, lo que hice es, a veces incluso de manera subconsciente, ir planificándome. Yo he tenido siempre una idea propia, no me he plegado a las opiniones que decían los bancos, he tratado de decir, oye, esto es como yo veo las cosas y cómo creo que hay que funcionar y cómo creo que hay que invertir, y eso se lo he transmitido a los clientes para generar una relación más allá de la institución financiera de turno en la que esté. Yo me he movido mucho y los clientes han venido conmigo. Entonces, en esa relación durante años, yo ya iba notando que iba ganando un ascendente en mis clientes, una confianza que es totalmente necesaria para que llegara un momento de mi vida poder hacerlo. También te confieso, en el momento en que yo me decidí, yo creo que estaba a 3 o 4 meses de que me echaran del trabajo, porque yo he sido muy beligerante siempre en el curro. O sea, a mí me ha pasado una cosa. A mí me han fichado muchas veces para cambiar las cosas, pero como las instituciones son transatlánticos, que tienen tanta inercia, en el fondo no quieren que nada cambie. Entonces, pretenden que, oye, tú llegues, muevas un poco el avispero, pero luego ya te conformes, ¿no? Entonces, yo tenía una frase cuando me decían, oye, es que te has quejado de 7 cosas. Y le digo, ¿hay alguna en la que no tenga razón? O sea, yo me he quejado de 7 cosas y he dado 7 soluciones. Siempre he odiado a la gente que se queja sin solución. Eso es. 7 cosas con 7 soluciones. Y me decían, pero son demasiadas. Y digo, ¿pero por qué demasiadas? Están las 7 mal, ¿no? En eso estamos de acuerdo. No, pero te tienes que conformar. Entonces, era como que me contrataban para hacer una cosa y cuando veían que no se podía hacer, me exigían que me parara. Y yo nunca me he parado. Claro. Tengo una frase que siempre la comento a la gente que empieza en banca privada y le digo, cuando trabajas para un banco, a lo largo de tu carrera y probablemente cada año, vas a tener varios momentos en los que vas a tener que decidir si te pones del lado del banco o te pones del lado del cliente.
y en función de la decisión que tomes, tu carrera irá para un lado o para otro. Claro. Si eliges el banco, harás carrera en el banco. Si eliges los clientes, te irá de otra manera, pero vas a tener problemas en todos los sitios donde estés. Claro. Y yo iba por ese camino y sabía que tarde o temprano donde estaba, pues o me enseñarían la puerta y me despedirían por segunda vez o tendría algún otro problema. Claro, bueno, pero al final ahora trabajando para ti mismo, siendo emprendedor, claro, ponerte del lado del cliente va a tu favor y además que yo creo que has conseguido una cosa que es que el cliente te vea de igual a igual, no una relación cliente-proveedor de estar por encima, oye, servilismo, ¿no? Que hablábamos Sí. antes. ¿Cómo consigues tener? Porque claro, tú tienes clientes de México, de Venezuela, grandes fortunas. ¿Cómo se consigue tener relaciones con gente con estas fortunas tan grandes que imagino que también hay grandes egos? Sí. Hay grandes egos, pero este, por ejemplo, es uno de los mitos financieros que yo creo que también está más enraizado en la sociedad, ¿no? Como si los ricos vinieran de Marte o fueran gente extrañísima. Los ricos son gente como tú y como yo. Claro. Tienen los mismos problemas, se despiertan, duermen mal, a veces duermen bien, a veces les salen cosas buenas, se cabrean porque su equipo de fútbol ha perdido, tienen un problema con un hijo, tienen una alegría con su mujer, tienen muchas cosas. Entonces pueden tener grandes egos porque han conseguido grandes cosas, pero también son gente enormemente generosa. Yo la mayoría de los gente con la que he trabajado toda mi vida es alguien a la que no le importa compartir su conocimiento y sus historias porque no tiene miedo, es gente sin miedo. Claro. Cuando tú trabajas con un emprendedor, con una persona que de la nada ha levantado un imperio, genera millones de dólares y miles de puestos de trabajo y no lo ha hecho una vez, sino varias veces, porque lo normal es que fracases en algún momento lo hagas, pierdes absolutamente el miedo. Es un poco lo que hablamos esto. Sí. Esa es la verdadera libertad financiera. Sí. La libertad financiera no es tener un colchón de seguridad, como lo dicen los libros de texto, de no, tengo que tener 6, 9 meses. Eso está muy bien. Pero en cuanto se te acabe el colchón, vuelves a tener problemas. Tu libertad financiera es, oye, yo lo pierdo todo y mañana puedo volver a empezarlo. Sí, pues soy totalmente libre. Y muchos de mis clientes son de esa manera. Entonces, el secreto es tratarles como a seres humanos, como personas, ¿no? De tú a tú. Yo no soy su mayordomo, ni soy su subordinado, ni trabajo para ellos. Yo les doy un valor que si lo valoran, fenomenal, y si no lo valoran, igual de bien, ¿no? Hay una de las cosas que suele pasar en este negocio es perseguir a los clientes, que pasa mucho en las ventas y al final nosotros también somos vendedores. Sí. Cuando tú persigues mucho a un cliente, ¿qué le estás demostrando? Necesidad. Necesidad. Necesidad absoluta. Entonces tienes que demostrar que no tienes ninguna necesidad. Lo mismo con el precio. En mi caso, que yo soy asesor externo y le cobro una comisión aparte del banco, ese suele ser uno de los temas, ¿no? Muchos clientes potenciales me dicen, pero entonces tú rebajas la comisión al banco para cobrar la tuya. Le digo, no, yo te doy un valor que tú lo tienes que aprobar. Claro. Y lo tienes que aceptar y lo tienes que valorar. Y eso es totalmente diferente a lo que haga el banco. Que dentro de las cosas que yo hago, de los servicios que voy a hacer por ti, es revisar si te están cobrando bien o mal, es una cosa diferente. Pero a veces te cobrarán bien y no habrá nada que hacer. Si tú pretendes cambiar una comisión por otra, sencillamente no estamos en la misma página, no estás en el momento en el que puedes valorar un asesor financiero y no pasa absolutamente nada. Claro. A otra cosa y ya está. Yo tengo clientes a los que estuve detrás de ellos durante un tiempo y han sido ellos los que han vuelto cuando les he dejado en paz. Claro. Es que a nadie le gusta que le estén Que le den la encima. chapa. Nadie le gusta. Que le abrasen, ¿no? Cuando te coges un teléfono y 7 veces y sabes que es el de Telefónica o sabes que es el del contador del gas o sabes que el que te quiere vender, ¿qué hacemos nosotros? Colgar. Claro, pero entonces la clave no está en perseguir, sino en generar valor, en aportar valor. Sí. Y un valor que sea súper contundente, que se vea claro que yo si me voy contigo, 1, estoy en buenas manos y 2, voy a ganar más pasta. O sea, sobre todo das valor por ti mismo. Vale. O sea, en mi caso, como Iñaki Arcocha, no doy valor porque trabajo en BBVA, trabajo en Santander, trabajo en JP Morgan, trabajo en UBS. Esa es la clave. Vale. Y es una clave que a muchos banqueros les cuesta. Yo tengo muchos compañeros que se plantean lo del emprendimiento, pero la primera cosa que me dicen es que ir sin estructura. Digo, ¿qué es estructura? Claro, ¿qué estructura? O sea, primero, no necesitas estructura de nada. Claro. Y segundo, tus clientes siguen estando en bancos. O sea, yo no tengo un banco ni una depositaria donde estar. Siguen teniendo su dinero depositado en algunas de estas instituciones, con lo que siguen con la misma estructura. O sea, eso realmente me estás lanzando un miedo. Brutal. Y es una excusa tuya que le llamas estructura como le podrías llamar zanahoria. Eso es, o sea, da absolutamente igual. Y segundo, cuando es el cliente el que tiene el miedo, que dice, claro, es que si no hay una institución detrás, digo, no pasa nada, no estamos en ese momento, no estamos en la situación en la que tú has visto que tener una persona que no tiene un mandato, porque al final los bancos son empresas. Yo esto lo digo muchas veces y parece que es una crítica a la banca tradicional, no lo es. El banco, como cualquier otra empresa, tiene sus objetivos,
tiene que cumplir sus números y por tanto tiene que promover negocio. Entonces ahí hay un conflicto de interés, si quieres verlo así, entre lo que quiere el banco y lo que quiere el cliente. En todos los brochures de los bancos, en todos los folletos de los bancos, de todas las instituciones, siempre hay un cuadradito o una figura en la que pone al cliente en el medio. Y yo siempre digo, es verdad. Lo que pasa es que el cliente no es el cliente final, el cliente es el propio banco. Claro, porque los presupuestos se tienen que hacer. Da igual que sea buen momento de mercado, mal momento, que se te vaya, no. Lo tienes que hacer de alguna manera u otra. ¿Cómo puedes salir de ese círculo? No es cambiando de una institución a otra, porque solo cambiarás unos mandatos y unos requisitos por otro. La única manera es salgo fuera y entonces yo te cobro a ti, cliente, directamente, y entonces me puedo equivocar, pero me equivocaré por mí mismo, porque he tomado una mala decisión o por cualquier otra razón. Pero no me voy a equivocar porque hay un mandato detrás que me está presionando para venderte algo que no me gusta en ese momento. Es que eso es lo que veo, que tienes ese corazón rebelde, ¿no? Siempre. Tienes ese corazón rebelde, canalla, peleón y tal, que a mí me flipa, ¿eh? Entonces, ¿cómo combina eso con el postureo? Vamos a hablar claro, con el postureo corporativo, con la chorrada de pasillo, con el café, con el no sé qué. Porque hay coño, no sé si es un momento incómodo decir preguntarte esto, pero es que hay mucho postureo a nivel corporativo en esto que cuentas, ¿no? Mira, hay lo que se llaman acumuladores de cafés. Acumuladores de cafés. Yo, a lo largo de mi carrera, veía... había una jefa en Madrid que era una cosa increíble. Sí. En el despacho eran como 4 o 5, en la oficina, vamos, eran 4 o 5 despachos seguidos que iban desde el superjefe hasta la jefa más pequeña. Y era la jefa más pequeña. Bueno, su trabajo, porque para ella era un trabajo, era todos los días, la primera cosa que hacía antes de abrir el ordenador era tomarse un café en cada uno de los despachos. Iba de cada jefe y se tomaba un café. ¿Sí? Para hacer esa especie de lo que se llama networking interno, que me parece un auténtico horror, para mí no tiene ningún sentido, y que además das una imagen terrorífica a la gente que está por debajo de ti, porque tú lo ves y dices, oye, a esta persona que es mi jefa, yo no le intereso nada, ni mis problemas, ni lo que me suceda, ni cómo ayudarme a hacer mi trabajo. A ella lo único que le interesa es ella y cuál va a ser su siguiente paso en su carrera. Si tiene algún problema, que tenga alguien para ayudarte. Spoiler, nunca te ayudan, porque al final son todo cabezas de turco y por tanto yo no encajaba. A mí he llevado muchos equipos y con gente que me aprecia, me decía, oye, pues tú deberías estar más arriba, tal, me lo han dicho muchas veces, digo, es imposible, porque la única, o sea, al final hay un dicho que no siempre es cierto, pero muchas veces es verdad, que uno asciende hasta alcanzar su nivel de incompetencia. Al final, de Peter. Sí, al final en esa carrera de deber favores y que te los deben, pues solo la gente que tiene esa mentalidad, que está más preocupada por eso que por lo realmente importante, puede ascender. Y digo, yo no puedo ascender porque yo no soy corporativo. Claro. Yo no entiendo esto que digas, oye, lo tienes que hacer por el banco, que me lo han dicho muchas veces, o te tienes que sudar la camiseta de la institución. Y digo, no, perdóname, yo trabajo para mis clientes y si quieres, también para mi equipo, pero no para el banco. Lo que pasa es que te tienes que dar cuenta, y eso yo me di cuenta muy pronto, que el problema lo tenía yo. Yo he trabajado en muchas instituciones, entonces puede ser que en una no encajes, en 2 igual tienes mala suerte, pero si estar en 6 o 7 instituciones tienes que decir, oye, las instituciones no van a cambiar por ti y está bien que eso sea así, entonces el que tienes un problema eres tú y tienes que buscar un entorno en el que puedas ser feliz trabajando. Yo me quemaba muy rápido de los sitios y no por culpa de nada, sino simplemente por eso de tener que agacharte y aceptar las cosas. La típica frase de esto siempre se ha hecho así. Bueno, yo la odio. Yo siempre decía, ¿y si siempre se ha hecho mal? Que seguimos haciéndolo mal. Mal. Que se haya hecho siempre así o no es una tontería. El progreso humano está lleno de cambios y de hecho la evolución es cambiar. Lo que hay que preguntarse es si está bien hecho o está mal hecho. Entonces, si está mal hecho, cámbialo. Claro. Oye, vale. Entonces, claro, para la gente que nos esté escuchando, y dejad en comentarios, por favor, todas las inquietudes, dudas o preguntas que tengáis para Iñaki. Me refiero, sales y te pones a emprender. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como el poeta, me imagino a Joaquín Sabina con la hoja en blanco y un boli. Mierda, tengo que escribir una poesía y está la hoja en blanco. ¿Qué hago? Entonces, claro, hay muchas oportunidades, pero ¿cuál aprovecho? ¿Cuál cojo? ¿Cuál no? El síndrome del objeto brillante. Entonces, ¿qué consejos, o si quieres cuéntanos cómo lo hiciste tú? ¿Saliste y qué empezaste a hacer para emprender y ganar dinero? Lo primero, lo más importante, en mi caso era mis clientes. O sea, los clientes de toda la vida con los que ya tenía cierta confianza que pudieran dar este paso, asegurarme que seguían on board y ser muy rápido. Porque
como decía antes, los clientes que tienen mucho dinero, los ricos, son igual que cualquier otra persona y no están esperando tu llamada. Claro. O sea, tienen una vida, muchas veces una vida muy complicada y no están esperando a que Iñaki les llame para decir, oye, ahora ya puedo hacerlo y te firmo el contrato. Ahora no, están de viaje, tienen sus historias, tantos. El objetivo. Espabilate, muévete rápido. Espabilate, ¿no? Y cierra. Ahí, por ejemplo, aprendí la importancia de cerrar las ventas, porque eso al final es una venta lo más rápido posible. Sí. Y también la importancia de saber que la segunda mejor respuesta que te puede dar una persona es un no, claro. porque no te marea. Claro. La mejor es un sí, Hombre. pero si no puedes tener un sí, oye, trata de conseguir rápido un no para poder pasar al siguiente y no estar perdiendo el tiempo. Porque además yo que llevo a latinoamericanos y hay, aunque hablemos el mismo idioma y tengamos cultura similar, hay algunas diferencias. Al latino en general, que es mucho más educado que el español, le cuesta mucho decir que no. Le cuesta decir Como que dicen no. ellos, les da pena, les da vergüenza. Yeah. Entonces, puedes estar en lo que yo llamo prospectos profesionales, gente muy simpática, con la que tomas muchos vinos, vas de comida, hablas de todo, pero jamás nunca es tu cliente. Entonces, bueno, si lo quieres hacer como si fuera un amigo tuyo, fenomenal, aunque eso de confundir clientes con amigos es otro error bastante grave, pero cuando estás empezando lo que tienes que hacer es lo primero. Sí. Oye, cierra los clientes, empieza a trabajar, abre los contratos de asesoramiento, asegúrate que todo está funcionando y dale. O sea, ponte a vender. Ponte a vender. Y a cerrar acuerdos y a empezar a trabajar. Y a cerrar acuerdos y sobre todo a darles valor ya, desde el minuto cero, porque ya son tus clientes. Cuando no son tus clientes, darles excesivo valor puede ser que les llenes, pero una vez que están, sobre todo cuando estás empezando, para muchos de ellos, en mi caso, era la primera experiencia que tenían con un asesor externo, dices, oye, hay que demostrar que realmente tiene sentido que estén trabajando contigo y hacerlo. Diferenciarte de los bancos. Yo siempre digo lo mismo, si yo voy a hacer lo mismo que los bancos, ¿para qué me controlan? Entonces ahí viene la fase 2. Utilizar todo tu network que has generado con todos estos años y empezar a buscar esos productos y servicios que son interesantes para tus clientes, que les van a gustar y que ninguno de los bancos está haciendo. Porque si yo replico lo que hace UBS o BBVA Santander con los informes, hablo de lo mismo y hago lo mismo, lo voy a hacer peor. Claro. Ahí sí que no tengo la estructura que dicen algunos, con las decenas de miles de personas trabajando para hacer esos informes. Yo, los informes de mercado que hago son totalmente diferentes a las de todo el mundo. Claro. Les cuento historias totalmente distintas y trato de generar una opinión mía propia que valoren mis clientes. Algunos sí, otros no. El que lo valora va a trabajar conmigo porque quiere escuchar su opinión. No quiere que le cuente lo mismo que puede ver en cualquier página web o que puede hacer cualquier banco. Entonces, son como esas dos fases y luego viene una tercera que ni siquiera yo me planteo o estaba preparado cuando empecé. Hay que adaptarse. Claro. Si a mí me dices, cuando emprendí hace 3 años, las cosas que estoy haciendo ahora, te diría que estás loco. Imposible. Yo todavía estaba institucionalizado. No. Yo voy a coger mis clientes, les voy a vender esto, luego voy a coger más clientes, luego si acaso genero más equipo y es como volumen. Es que vamos con las orejeras de burro así. Total. Lo que hablamos de la Matrix, no, es que esto es corporativo, sí. No, es que no puedes hacer esto. Qué gilipollez. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Y yo digo, precisamente. Precisamente. Claro, mejor. Precisamente, si nadie lo hace, claro. Estás tú solo haciendo eso y te puedes crear una... Si no, ¿para qué? O sea, ahí sí que doy la razón. Si yo voy a intentar jugar al juego de los bancos grandes, ¿para qué nadie me va a contratar? Claro, si voy a hacer mal. Tú ahora estás trabajando YouTube, marca personal, los Reels, has escrito un libro, que ahora hablaremos de él, que mil gracias. Este me lo quedo yo, que está firmado por ti. Pero claro, te miran, imagino que la gente de las grandes corporaciones, Santander, BBV, JP Morgan, te deben ver como un marciano. Sí. En plan de, ¿pero este qué ha hecho? ¿No? ¿Y qué hace haciendo vídeos de YouTube? Te lo digo porque a mí me pasó. ¿Y qué hace haciendo? Pero si eso es una locura, ¿qué van a opinar de ti? Te estás exponiendo, te estás poniendo en el centro de la diana, ¿no? El ojo del huracán. ¿Te ven como un marciano? ¿No? Primero, te llama a todo el mundo para falsamente interesarse por ti y ver si te va bien, deseando que escuchar algo que no te vaya bien. Porque al final, si a ti te va bien, todas esas mentiras y excusas que se cuentan ellos mismos de no, es que fuera de los grandes bancos no se puede hacer, que esto es muy caro hacerlo en Suiza, es que cómo te vas a exponer de esa manera con tu propia opinión y si va mal y si esto no se puede hacer. Entonces, claro, si tú lo consigues, es una prueba tangible de que se puede hacer. Claro. Y eso les duele. Entonces, aunque no sean malas personas, no tienen excusa. Exactamente. Sobre todo para los que quieran, que no todo el mundo tiene que emprender, por supuesto, que además emprender es duro y hay que esforzarse una barbaridad. Eso que estás diciendo me parece un tema brutal, ¿no? Porque es como, ostras, que todas mis películas que me había montado en la cabeza de que es imposible, que no se puede y que por ahí no, que acaba de llegar este y lo ha hecho.
¡Qué locurón! Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es una bofeta de realidad, ¿no? Es un golpe durísimo para su ego, para su sistema de creencias, para todo. Se tambalea. Entonces, me ha pasado incluso con gente cercana que vas perdiendo un poco de contacto y un poco de relación porque te das cuenta que su alegría porque te vaya bien no es sincera. Es envidia, que son sentimientos humanos y primarios. Sí, o sea, sí, yo sí. no les echo en cara que lo sientan en un primer momento porque yo creo que eso no se puede controlar. Es muy humano que te pase. Sí. Lo que les echo más en cara es, oye, una vez que has tenido ese sentimiento, trabájatelo, Claro. date cuenta lo que estás pensando, que realmente todas esas cosas que dices a los demás son las cosas que te dices a ti mismo. 100%. Cuando alguien te dice, oye, no puedes emprender porque es muy arriesgado, no me lo estás diciendo a mí, te lo estás diciendo a ti mismo y eso está bien para ti. Yo lo que dices tú, emprender no es para todo el mundo. Tú quieres ser funcionario o tú quieres ser funcionario privado, es decir, trabajar 30 años en la misma empresa. A mí me parece fenomenal. Empleario. Yo no lo juzgo para nada. Claro Hay mucha no. gente que como me he movido mucho a lo largo de mi carrera, tiene esa idea de, oye, es que a ti te parece mal, que a mí me parece fenomenal, vive y deja vivir. Claro, O sea, a claro, mí claro. que cada uno busque la felicidad No, como si ser quiera. emprendedor no es ni más guay ni menos guay. Para nada. Es otra opción, es otra opción, da igual. Para nada. Entonces, en ese primer fase te llaman para eso. Y una vez que saben que te va bien, simplemente no te llaman. Ya, macho. No Eso es un existes. poquito triste. No existes absolutamente y solo vas a existir si de repente te pasa algo malo. Ya. Entonces ahí vuelves a existir. Pero está O bien. si te mueres eras un tipazo. Esa- Un tipazo. que no la- Te queda mucho tiempo para morirte. aún. Espero que sí. Yo soy el que quiero vivir hasta los 150 años con las nuevas Coño, innovaciones biohacking. médicas. Claro, Bueno, eso, ahí pues emprenderemos algo juntos de biohacking. eso seguro. No, pero tú haces mucho deporte, se te ve como un roble, estás sano y fuerte y súper joven. Oye, y Iñaki, hay un tema que te quiero comentar para saber tu opinión. Nosotros tenemos un patrocinador que se llama Civislen, que bueno, son inversiones inmobiliarias. Y además es que están revolucionando el mercado por completo, porque, claro, antes ¿qué pasa? Y tú lo sabes, las grandes fortunas podían invertir pues muchos millones o grandes cantidades de dinero en real estate. Sí. Ahora no, o sea, Civislen desde 250 euros, oye, puedes empezar a realizar inversiones inmobiliarias y además con rentabilidades de doble dígito en menos de un año. Es la bomba. ¿Qué opinas tú como experto para el real estate? Eso es alto, ¿no? Eso es una revolución. No, desde luego es muy alto, más ahora en España y cómo están los tipos de interés, es una rentabilidad súper atractiva. Y creo que este tipo de iniciativas de crowdfunding, crowdlending, Eso es. te permite acceder a activos que por su naturaleza exigen mínimos muy altos. Eso también pasa en el mundo del private equity, que a mí me encanta y que soy un fiel defensor, con lo que todo lo que sea democratizar las finanzas y las opciones de inversión y que dejen de ser productos para ricos, que también se dice mucho, y que, oye, que todo el mundo pueda acceder a ello, a mí me parece maravilloso. Además, en el tema del real estate, muchas veces las mejores oportunidades están concentradas en un edificio concreto, en una zona en concreta, en una inversión concreta, lo que hace más difícil todavía para que el pequeño ahorrador, el pequeño inversor pueda Eso entrar es. porque no tiene. Entonces, si puedes entrar desde 250 euros o 500, es una maravilla porque puedes jugar las ligas grandes, como dicen Eso es. en México, pues jugar con los mayores sin tener ese dinero. Entonces, a mí me parece que por ahí tiene que venir el futuro de las finanzas. Pues es lo que tú has dicho, es crowdlending y tal. Me ha gustado esto que has dicho, lo que dicen en México, de jugar, siendo pequeñito, en las grandes ligas. Oye, Exactamente. chicos, palabra de Iñaki, esto no lo ha dicho ni Civislen ni yo. Aprovechadlo de verdad. Os dejamos el link de Civislen abajo para que lo podáis aprovechar. Oye, Iñaki, y otro tema. Venga, salsa, morbo, ¿no? Venga. Los secretos de los ricos. Tú hablas anécdotas, cómo invierten los ricos, cuáles son sus secretos. Porque claro, hablas con grandes, y cuando digo grandes son grandes fortunas. Sí. Cuéntanos cosas. El mayor secreto, yo creo que te diría, es que no tienen miedo. También hay que diferenciar entre rico latinoamericano y rico europeo, que son dos tipos de rico, ¿no? Es el rico generador, emprendedor, que ha corrido el riesgo, que le han salido a veces bien, a veces mal, que se ha caído y ha aprendido a levantarse, y luego está el rico europeo que simplemente o bien ha administrado una fortuna que le ha llegado dada o pues ganó su dinero porque estuvo muchos años en una empresa, fue un empleario y de repente le dieron un bonus de salida increíble. Ahí la relación con el dinero es totalmente. Los que llevo yo, que son más de latinos, son una gozada, porque ellos entienden perfectamente el mundo de los negocios, entienden mucho más el riesgo de lo que nosotros pensamos. El otro día estaba con unos amigos y estamos diseñando una serie de productos para ver si los lanzamos y decía, es que esto es de mucho riesgo y tal. Igual el cliente, le digo, pero si el cliente latino es mucho más arriesgado de lo que tú te Más que puedes el español. imaginar. Infinitamente más. Infinitamente Yo he estado más. con mis clientes. España nos cuesta mucho. En España nos cuesta mucho por cultura, por esa aversión que tenemos al propio dinero, que es un absurdo, esa mala concepción del éxito. Ganar dinero está mal. Ganar dinero está mal, enseñarlo está mal, hablar de dinero está mal, es de mala educación, hacer
lo que se considera show off, o sea, mostrar que tienes Sí. dinero, todavía peor porque Sí. eres un chulo, porque eres un tal. Sí. Al otro lado del charco no tienes ninguno de estos problemas en general. De hecho, yo creo que el mundo anglosajón, o sea, Reino Unido, Estados Unidos también es bastante diferente en esto, Sí. pero en concreto con mis clientes yo he estado en comidas con amigos suyos que les han planteado en 5 segundos cualquier tipo de proyecto, le ha parecido bien y ahí le firma 1, 2, 3 millones de dólares con total paz y total tranquilidad. Sí, en despeinarse. Y ya está. Luego, el cliente grande es infinitamente mejor que el pequeño. Pero no porque tenga más dinero y porque tal, porque te genera muchos menos problemas, Total. mucho menos seguimiento. Yo tengo un fondo de inversión inmobiliaria con un socio en Estados Unidos. Y hace poco tuvimos que tomar la decisión de algunos clientes de menor importe, pues recomprarles, porque nos venía bien por la organización, pero también porque nos dimos cuenta que en cuestión de tiempo y recursos eran los que más nos demandaban. O sea, la persona que te da $300.000, que es una cantidad muy respetable y muy grande, Sí. para él es muchísimo dinero, Claro. y en cambio el que te da 2, 3 millones cuando no es tanto para él, te lo deja mucho más hacer, te llama muchísimo menos y está infinitamente más tranquilo, ¿no? Entonces Claro. va un poco al revés de lo que la gente suele pensar de, oye, no, el grande va a ser súper demandante de tiempo. No, el cliente grande, rico, está en su empresa. Claro. Él te deja a ti la batuta para controlarle y para llevarle y para cuidarle en las partes que le aburren. Le aburre tratar con los bancos, le aburre tratar con las inversiones, con los mercados, y para eso te tiene a ti, como tiene a su abogado para los temas legales o como tiene al contable para los temas financieros, y él se dedica a lo que se quiere dedicar. Aquí en España es mucho más complicado. Yo hice durante muchos años España con clientes de alto patrimonio. Era un rollo, todo comisiones, todo tratar de ganar un 0,1%, todo seguridad, todo conservadurismo, que oye, para el que quiera, fenomenal, pero a la hora de generar negocio y generar oportunidades no hay color, no tiene O nada que sea, ver. en España es mucho más difícil crear riqueza. Muchísimo más difícil. Muchísimo más difícil. Por todos los lados, por mentalidad, por ayudas, por estatus, por sociedad, por todo. Está muy penalizado. Ya. Aquí el éxito está muy penalizado. Ya. O sea, tú piensas, por ejemplo, Amancio Ortega. En cualquier otro país harían estatuas, se escribirían películas, se harían películas, se escribirían libros, no sé, se estudiaría su caso de éxito en las universidades. Sí. España casi tiene que esconderse. Sí. Y cuando dona le pegan pedradas. Si le dona, porque lo hace para desgravar. Ya. Si da dinero, que es poco dinero. Ya. Si no sé qué, que si en las fábricas en China hace un tratamiento horrible. ¿Sabes lo que pasa, Iñaki? Que a mí esto, ya hablando en serio, me da muchísima pena, porque creo que en España somos una sociedad con muchísimo talento. Creo que somos gente potente, gente inteligente, y no sé de dónde viene esto. Seguro que un Arturo Pérez Reverte, un historiador, nos lo sabría explicar muy bien, porque somos tan cainitas, porque la envidia es deporte nacional, Sí. y porque nos alegramos de la desgracia ajena. Seguro que es un tema cultural y tendrá que ver con el clima o nuestros antepasados, o la historia, o yo qué sé, los austrios y los borbones, o que antes éramos los grandes conquistadores del mundo y ahora somos una sociedad venida menos, y antes éramos dueños de la mitad del globo terráqueo y ahora nos hemos quedado con una pequeña parcelita. Puede que los complejos vengan de ahí y que es muy difícil ganar dinero, entonces como todos estamos pelados, pues entonces claro, que el otro esté forrado con el Ferrari no hace ni puta gracia, ¿no? Igual va por ahí. Va un poco por ahí, yo creo que es un poco todo eso, ¿no? Francia, por ejemplo, es otra que también tiene como muchos remordimientos de lo que se hicieron en sus colonias, y eso también explica los movimientos migratorios que tiene y muchas de las políticas que hace. En España también, con el tema de la leyenda negra, la historia negra, lo que se hizo en Latinoamérica, que no se hizo, pero bueno, que se cree que se hizo, etcétera, etcétera, explica mucho eso. Y luego yo creo que al final es el tema de la envidia como deporte nacional, que es un tópico muy manido, pero que yo lo veo todos los días y es una realidad. Sí. En Suiza, que es donde vivo yo, pongo siempre el mismo ejemplo. Tú puedes ir a trabajar en Suiza en un patinete eléctrico o en un Mercedes último modelo y a nadie le importa nada. ¿Qué te miran? Y es que a veces... Da igual, me encanta eso, es que me das igual. Le da igual, y a veces el del patinete tiene más dinero que el del Mercedes. O sea, porque no compran el Mercedes por un tema de estatus de, oye, que veas que tengo un Mercedes y entonces el vecino se compra un Mercedes todavía más grande, que eso hay mucho de eso aquí, no. En Suiza les da absolutamente igual. O sea, ve como quieras, vístete como te dé la gana, utiliza el reloj que quieras y ya está. En España no, se penaliza muchísimo el éxito. Lo tienes que unir a una educación financiera nula y a una concepción horrible del dinero como si fuera la lepra, como si fuera algo malo. Es una cosa que yo nunca he entendido. Total. Oye, venga, vamos a hablar de Suiza, que lo acabas de mencionar. ¿Cómo es vivir en Suiza? Porque es muy caro, ¿no? A ver, Suiza es
extremadamente caro, Claro. pero es verdad que también los salarios son extremadamente altos. Creo que tiene la segunda renta per cápita del mundo por debajo de Luxemburgo, con lo que al final es verdad que ahorras más que Porque en el salario Suiza, medio, ¿no? ¿cuál es? Perdona, no tengo el dato. No, el salario medio, creo, Sí. porque no hay salario mínimo, ese es Vale. un error que sale muchas veces, solo hay salario mínimo en algunos gremios. Vale. Hay algunos gremios en concreto que sí que tienen salario mínimo, pero no hay una ley de salario mínimo en Suiza. Creo que el salario medio rondaría en euros los 8.500, 9.000 euros, una cosa por el estilo. Que claro, lo lanzas aquí y lo piensa cualquier español que lo esté viendo y dice, "Oh, eso es una locura". Claro, pero es que tienes que triplicar también el salario. Yo a la gente joven que hablo, que quiere ir a Suiza y a veces les ayudo con esos temas, le digo, mucho cuidado con la primera oferta que te hagan. Claro. Porque igual en un banco para entrar te pueden pagar 70.000 francos, que son como 72.000, 73.000 euros, y digas, es una locura, me están pagando 20.000 en España, son 3 veces más. Digo, pero es que probablemente vas a vivir igual. Claro. Es verdad que a largo plazo vas a tener una carrera mucho más grande, vas a tener mucho más beneficios, el plan de pensiones de capitalización, que eso también es un cambio significativo y va a ser mejor, pero tienes que hacer un poco tus deberes, que es lo que digo a todo el mundo. Suiza es un país fantástico y maravilloso si sigues las reglas. Son muy cuadriculados, son muy ordenados, lo tienen todo muy engrasado, entonces si tú vas por el canuto, el país más maravilloso del mundo. Como quieres hacer algo ligeramente distinto, pero ligeramente es muy ligeramente distinto, estás muerto. A ver, ejemplos, esto me parece súper divertido. Mira, la última es de ahora, yo voy a ser padre el 10 de abril y esto es una cosa que de verdad me dieron ganas de pegar cabezazos. No sé por qué han cambiado la ley y entonces ahora no te permiten poner el apellido del padre y el apellido de la madre como en todas partes. Entonces tú tienes que elegir y poner o los dos del padre o los dos de la madre. Con lo cual tu hijo es como tu hermano. Claro. Tiene los mismos apellidos. Es verdad, lo había pensado así. Que eso yo creo que en algún momento lo darán atrás porque es como absurdo. O sea, puede haber hasta problemas legales de temas de herencias, donaciones y tal. Claro. Pero la verdad, no puedes negociar con ellos. O sea, puedes ir 50 veces, explicárselo otras 8.000 veces, pero no. Hay cosas, por ejemplo, fiestas de colegio de niños. Eso nos pasó una vez, que hay como bajos, como lonjas en Suiza, que mucha gente alquila para hacer la fiesta de cumpleaños. Entonces yo fui ahí con unos amigos, había varios niños y no había sitio para aparcar y dejamos el coche fuera, que no molestaba a nadie. Entonces vino un señor mayor y nos dijo, oye, ¿podéis quitar el coche? Entonces, claro, nosotros, como buenos latinos españoles, intentamos negociar. Oiga, sí, pero ¿le molesta? ¿Es por un garaje? Porque lo podemos mover. Y dice, no, es que no se puede aparcar ahí. No, sí lo sabemos, pero fíjese que es el colegio tal. Y dice, no me habéis entendido. Tenéis que quitarlo o llamo a la policía. Ah, claro, ya está. Es que es una norma, hay que cumplir las normas. Es una norma y no hay excusa, no hay razón, no hay circunstancia que te haga cambiarlo. Estás ahí con los críos. No, sí, que te dicen, sí, me parece fenomenal, pero tienes que darlo. Tienes que darlo, sí. Bueno, que es que en parte es verdad que somos un poco caóticos a veces los latinos, ¿no? Que también tenemos nuestras cosas buenísimas, pero bueno, es distinta mentalidad, es distinta cultura. Vale, y por ejemplo, bares, restaurantes, comportamientos similares o ahí cambia la cultura? No, por ejemplo, a la hora de comer, yo he vivido en Ginebra y en Zúrich y hay diferencias entre las dos ciudades, pero más o menos hay una unidad en el mismo tema con el tema de los horarios. Vale. Tú ir a comer a las 2:30 de la tarde, pues te va a costar. Te va a costar encontrar sitios, porque en Suiza se come a las 12, entonces de 12 a 1 tienes muchos sitios y a partir de las 2 tienes que ser más selectivo a la hora. No existe el concepto de bar. Yo, fíjate, he hecho pocas... De España he hecho sobre todo de menos el tiempo, el clima, mi familia y mis amigos, pero de cosas así un poco más generales, lo que más echo de menos es el concepto de bar. De tapas, ¿no? De tapas, de poder improvisar. No puedes improvisar en Suiza. Claro. Si tú quieres quedar con un suizo, oye, primero tienes que ser puntual también, que eso me gusta, yo soy muy puntual, y luego tienes que decírselo con semanas o meses de antelación. ¿Tanto? Sí. Y no, todos son o bares o pastelerías. Vale. No hay un concepto de un bar como puede aquí abajo, te tomas un café o te tomas un pincho, te tomas una caña. No, eso no existe, lo tienes que planificar. O sea, pero tienes que haber reservado. Sí, hay que reservar, sobre todo en los sitios, en las ciudades grandes. Me imagino que en el interior cambia, pero ahí tienes que reservar y tienes que planificar muchas de las cosas con la gente para quedar, porque la vida suele ser bastante llena de contenido y de temas sociales, ¿no? Entonces, dicen, oye, ¿es aburrido Suiza? Es que depende. O sea, hay discotecas, hay gente que sale hasta tarde.
es simplemente diferente. Claro. Tú dices, oye, si para ti tu idea de diversión son las fiestas populares de España de verano, la Semana Grande de Bilbao, la de Málaga o cualquier otra, pues sí, obviamente eso no lo vas a tener allí, aunque existe la Zurich Fest, que también es bastante heavy, pero es menos habitual, ¿no? Pero es un ocio distinto. Entonces, para temas profesionales y temas de familia, es un país casi perfecto. Para temas sociales en los que es difícil tener amigos suizos y que es difícil este tipo de cosas que nos gustan a los latinos, es más complicado, ¿no? Pero como siempre digo, si tú vas allí, el que se tiene que adaptar al país eres tú. Eso yo todo clarísimo. Claro, 100%. Y luego, por ejemplo, esto más chorrada, pero temas de diversión, de una Irish pub, ir a tomar unas cervezas, un tal, o sea, sitios con ambiente divertido. Hay after work, bastante, ¿no? Vale. Pero es un after work con unos decibelios bastante... moderados, ¿no? Sí. Te compastas. Yo te digo una cosa, lo que más me cuesta cuando llevo tiempo sin ir a España es acostumbrarme al ruido. Al ruido, ¿verdad? Es una locura. Bueno, somos escandalosos en Madrid, somos escandalosos. Somos escandalosos y en Suiza son justo lo contrario. Yo siempre, tú vas en un supermercado en Suiza, lo único que escuchas es el taconeo de las mujeres al andar. Pero no se escucha. Vas en el metro y nadie habla. De hecho, es más normal escuchar castellano que alemán. Ostras. Porque nosotros hablamos por teléfono con la gente y el suizo no habla con nadie por ese respeto y por ese tal, ¿no? Entonces, cuando yo voy a Bilbao y debajo de mi casa tengo 7 bares en de tapas, de pinchos, 20 metros claro. Y digo, ¿pero esto qué es? Una marea humana, tal. Luego ya te acostumbras y fenomenal, ¿no? Claro. Pero eso te tienes que acostumbrar un poco. Oye, claro, y negociar el salario allí, como la gente gana tanta pasta, ¿no será raro que gente ya con posiciones de directivos elevados ganen 25, 30, 40 mil al mes? Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Y con variables bastante altos, stock options, o sea, que te paguen en acciones y demás. Y luego hay otra cosa, como no tenemos, o ahí en Suiza no hay este tema del dinero, negociar el salario es algo muy normal. Claro. Yo todavía soy de la generación que casi te recomendaban, oye, pero cuando vayas a una entrevista no preguntes el salario, no hables de dinero hasta el final, solo si te sacan el tema ellos, tal. Y eso es como, ¿pero por qué no? Pero si es un trabajo para ganar dinero, ¿no? Claro, exactamente. No trabajas por amor al arte y es algo esencial y fundamental para que luego tú estés contento, ¿no? Entonces, en Suiza es más mundo anglosajón y puedes hablar perfectamente de dinero desde el primer minuto y no hay ningún tipo de problema. Y vuelvo otra vez. Es que a la gente le da igual. Claro. A la gente le da igual. Ahí te das cuenta que esta un poco relación espuria o idea espuria de, oye, no, lo importante es la distribución del dinero. No, lo importante es que no haya pobreza. Claro, eso es. En Suiza, claro que hay que hay una distribución asimétrica del dinero. Creo que hay gente súper rica que se compra mansiones de 7, 8 millones de francos tranquilamente y hay gente que no lo puede hacer. ¿Por qué no hay ningún tema social con la distribución de la riqueza? Porque no hay pobres. Claro, exactamente. Casi no hay desempleo, el salario medio es muy alto y la gente vive bien. Entonces, si tú vives bien, ese componente, o sea, solo te va a preocupar cuando alguien gane mucho más dinero si tienes envidia. Pero si tienes una sociedad que no es demasiado envidiosa, oye, lo que gane un alto directivo de VS, pues fenomenal, será que lo ha generado y no hay ningún problema. Y luego, oye, esto es una curiosidad y voy a cambiar de tema radicalmente, pero antes, tema de la comida, cosas, ¿allí se come muy bien? ¿Qué comidas ricas hay? Mira, yo te voy a decir una cosa, la gente dice que se come muy mal en Suiza. Digo, a ver, se come como en tantos sitios que no tienen una cultura gastronómica. Claro que hay restaurantes muy buenos. Lo que pasa es que a veces tenemos este provincianismo de es que no hay ningún restaurante español bueno en Zúrich. Bueno, Digo, es como si un chino me dice que no encuentra comida china en no sé dónde. Le digo, pues claro, es que no estás en China, no estás en Suiza, no esperes eso. Hay comida internacional muy buena, hay muchísimos restaurantes fantásticos. Lo que no hay es una cultura gastronómica, porque igual los platos típicos pues es la raclette, la fondue, el queso, la carne seca y el chocolate, que es buenísimo, ¿no? Que eso no te da como para tener esa cultura de comer que tenemos en España. Pero el chocolate ahí es tan bueno porque no son productores de cacao, realmente es un tema de es la técnica y la tradición. Es la técnica y la tradición, porque es verdad, de hecho, un arma de fidelización que yo utilizo con mis clientes es llevarles chocolate suizo, que lo empecé porque sí, y hay muchas veces que lo primero que me preguntan es, oye, pero vas a traer el chocolate, porque mi mujer lo está esperando, tal, y digo, ya está, chocolate en todos los viajes. Bueno. Y es verdad que es diferente, ¿no? Hay aquí tienes Lindt, que es suizo, pero digamos que Lindt es como el normal, ¿no? Ahí tienes tus otras marcas que son chocolates más refinados y es un tema de técnica. Yo he ido muchas veces a las fábricas de chocolate cuando vienen amigos para visitarlas y es verdad que es un tema cultural, un tema de muchos años, que es como lo de los relojes. Oye, ¿por qué hacen bien los relojes? Porque llevan haciendo relojes toda la vida. Tema cultural. Oye, vamos a avanzar. Tu marca personal, ¿no? Estás haciendo vídeos en YouTube muy pedagógicos, ¿no? Divulgas sobre finanzas, tal. Son la bomba. La
verdad es que me han enganchado. El último que vi es el 7 cosas de Suiza, no sé qué, pero hablas de muchas cosas. Entonces, ¿cuál es tu plan? Porque claro, seguro que te escribe gente para que les puedas, oye, ayudar o formar o hacer. ¿Te planteas en algún punto hacer formaciones o no sé, o cómo lo quieres canalizar? Porque claro, tu marca personal, has escrito un libro. Te voy a intentar aterrizar las preguntas porque estoy hablando de muchas cosas. Vamos a hablar, si quieres, primero de la marca personal. ¿En qué momento decides y cuál es tu estrategia? Mira, la marca personal, el culpable de mi marca personal tiene nombres y apellidos, que es Fernando Miralles, que le mando un saludo desde crack, aquí, es un crack. que para mí es el mejor orador en habla hispana de largo, un excelente comunicador y que ayuda a muchísima gente a poder comunicarse y hablar mejor. Y yo le contraté para unos cursos 1 a 1 con él y desde el principio me dijo, oye, ¿nunca habías pensado en desarrollar tu marca personal porque tienes ciertas habilidades para hacerlo tal? Y la verdad es que sí, pero por todos estos miedos que tenemos todos, que decimos, bueno, esto no va a funcionar, nadie me va a escuchar, no soy tan interesante, no había sido capaz de dar el paso, ¿no? Y a veces en la vida necesitas simplemente que alguien vea una cosa en ti que tú no has visto o que confíe en ti antes de que confíes tú mismo para que te dé ese pequeño empujón y lo hagas, ¿no? Entonces, ahí es cuando me lancé a hacerlo y dije, oye, muy bien, voy a lanzar mi marca personal, pero ¿cómo la voy a hacer? ¿Cómo voy a canalizarla y de qué manera? Entonces, en el inicio de los tiempos estaba más enfocada a mi empresa, a lo que yo hago como asesor financiero, como gestor de patrimonios. Ahora ya es un poco más general, pero en aquel momento era así y pensé, ¿cuáles son las formas en las que yo fidelizo a los clientes? Esta horterada de entregar valor, que me parece un poco hortera, pero que es así, ¿no? Para entenderlo. ¿Cómo hago que quieran trabajar conmigo? Y dije, hay 3 vías. Una es, obviamente, la reunión presencial con los clientes, los que ellos me dicen lo que esperan conseguir de su patrimonio, sus objetivos financieros, y yo toda esa abstracción que tienen en la cabeza la traduzco en algo real, en una cartera de inversión, en un seguimiento, etcétera, que para mí es el principal valor que puedes hacer para una persona que no se dedica a las finanzas. Y dije, oye, esto de primeras es más complicado reproducirlo en las redes sociales, con lo cual lo vamos a dejar para un paso más adelante. La segunda era, oye, ¿qué cosas les gusta o de qué hablo con los clientes? Pues obviamente de mercados, de economía, de política, de lo que ha dicho Trump, de lo que ha sucedido con la renta variable, con la renta fija, de todo eso. Oye, esto facilísimo. Voy a hacer un vídeo semanal en YouTube en el que hablo de algún tema interesante, con algún componente, como decía, de opinión propia diferente que le pueda gustar. Y luego hay un tercer componente que para mí es clave y es lo que yo creo que me ha permitido poder independizarme, que son todas esas otras cosas que no tienen nada que ver con finanzas, no tienen nada que ver con economía, pero que a todos nos gustan y que a mis clientes también, porque como decía antes, son personas humanas. Claro. La última película que he visto, el último libro, una curiosidad sobre astronomía, un tema de motivación, un tema de los niños, no estar preocupado por el pasado porque ya no se puede hacer, no estar tan preocupado por el futuro porque todavía no ha llegado. Todo ese tipo de reflexiones que yo comparto mucho con mis clientes, me parecía que también tenían que estar en mi marca personal. Y es donde nace la idea de hacer una newsletter. Qué bueno. 3 veces por semana, martes, miércoles y jueves a las 8 de la mañana, yo mando una historia. Son 400, 500 palabras, las lees en 3-4 minutos y siempre tienen los mismos componentes. Tienen una historia inicial que es atractiva, que es interesante o que es curiosa. La desarrollo de una manera agradable de leer, es muy de como si fueran puñetazos, muy rápido, pi, 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 y luego lo engancho con una reflexión final, para que te deje un buen sabor de boca y te haga sonreír, ¿no? Entonces, esa fue la idea inicial y ahora estoy como en una segunda fase en la que digo, oye, quiero escalar esto, quiero hacerlo más grande y quiero poder llegar a más gente y poder ayudar. Por la naturaleza de mi negocio no voy a poder tener clientes pequeños porque no me interesa escalarlo de esa manera, ni tener más empleados, ni dedicarme a ese tipo de perfil. Me ha encantado que lo que has dicho antes es, no quiero crecer. No. Y yo, wow, cuando alguien dice eso ya es que está bien, ya estás contento como estás. Sí. Eso es cojonudo porque has alcanzado el objetivo deseado. Y sobre todo me he dado cuenta de lo que quiero. Es lo que te decía antes, cuando yo empecé a emprender con mi empresa, sí que pensaba que iba a crecer, pensaba que en algún momento tendría que contratar gente, abrir oficinas, quizás en otras partes del mundo y demás. Pero luego me di cuenta que no, que aunque a mí toda mi vida profesional me ha gustado liderar equipos y me ha gustado ayudar a los más jóvenes y lo voy a seguir haciendo, no quiero complicaciones, porque las personas son complicaciones por naturaleza. Por naturaleza, tienen su vida, tienen sus necesidades, se te va a ir gente, vas a tener que contratar, va a ser
pues muy demandante, y en busca de esa libertad, no solamente financiera, pero sino también libertad personal, decir, oye, yo tengo que elegir cómo quiero complicarme la vida. ¿Quiero complicarme la vida con una empresa gigantesca o quiero complicarme la vida haciendo vídeos en YouTube, escribiendo y demás, que depende de mí? Yo elegí lo segundo. Claro. Lo segundo. Yo me complico por ahí y lo que me tengo que preocupar es de ser más productivo de lo que he sido nunca para mis ambiciones financieras, que también las tengo. Yo quiero ganar más dinero, quiero vivir mejor, poder hacerlo con el equipo mínimo posible. Claro. Con el mínimo posible. No sé cuántas personas serán, pero el mínimo posible. Y eso te da también mucha claridad de ideas. Dices, oye, ya tengo el camino, ya lo he decidido, y entonces vamos por ahí, vamos a ver de qué manera puedo generar más ingresos y más beneficio para mis clientes, que a mí también me da, y que me permitan pues poder desarrollar todas estas cosas que son mi marca personal, mis vídeos en YouTube, libros, he firmado ya unos segundos sobre finanzas personales que tengo que escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ¿Con la misma editorial o...? No, he cambiado de editorial. Sí, sí, sí. Por un poco también para ver qué diferencias hay Claro. y cómo son. Estoy muy agradecido a la editorial que me lo hizo, que además me ayudó un cliente mío y una gozada, pero digamos que lo dejaron mucho de mi lado y quiero tener un poco más de apoyo de una editorial un poquito más grande para que sea más fácil lo que es la distribución, venta de los libros y demás. Pero vamos, las dos presentaciones del libro son de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Cuéntamelas. La primera fue en Bilbao, obviamente, capital del mundo, eso hay que estar siempre ahí. ¿Cómo sois los vascos? Por supuesto que sí. No todos tienen la suerte de haber nacido en Bilbao, yo lo siento, pero yo soy un afortunado. Y tener en primera fila a mis 3 hermanas, a mi madre no, porque la acaban de operar, y a mis 2 hijos, eso no se paga con dinero. O sea, esa sensación no se paga con dinero. Que amigos y gente que no conoces te mande fotos con tu libro y te pida que se lo firmes y lo dediques, es una cosa alucinante. Y la segunda, que fue en Madrid, con amigos de Madrid, con la familia de mi futura mujer, que nos casamos ahora y demás, que fue un poco más grande que la de Bilbao, también fue otro de esos momentos que dices, para esto quiero hacer este tipo de cosas, no para ganar más, que llegará en algún momento dado, sino lo quiero para esto, para sentir esto, y también para de alguna manera dejar un legado a mis hijos, ¿no? Y es una cosa que para mí me importa mucho. Te lo conté en la cocina, que mi padre murió cuando era joven, yo tenía 12 años, y en aquella época no existía ni el WhatsApp, ni emails, ni nada. Y yo apenas tengo recuerdos. Yo he conocido cómo era mi padre por testimonios de mis hermanas, los recuerdos que yo tenía, tal. Entonces yo lo pienso ahora y digo, mis hijos me van a conocer por todo esto. Claro. Van a tener decenas de... los vídeos de YouTube también. Decenas de vídeos míos de YouTube. Sí. Van a tener decenas de newsletters. Ahora he incorporado una nueva cosa. Cada vez que me acabo un libro, les dejo un mensaje al final. Qué bueno. Les dejo una nota, una valoración. Les digo dónde lo he leído. Porque como viajo mucho, por ejemplo, el de hoy me lo he terminado en el vuelo de aquí y ha sido vuelo Zúrich-Madrid. Le pongo una nota y le pongo un mensaje cariñoso y les digo por qué tienen que dar. Porque es importante que tengan eso, ¿no? Que si a mí me pasa algo, que espero que no, pues por lo menos eso quede para ellos. Oye, y una cosilla, que este libro que lo tenemos aquí, que además está súper chulo, es llamativo, naranja, para que... Sí, eso lo pedí yo expresamente que fuera así. Es que tiene que destacar porque si no se pierde en el lineal. Oye, ¿qué va a encontrar la gente en este libro? ¿Qué puede encontrar? ¿Y dónde lo pueden comprar también? Mira, lo pueden encontrar en Amazon. Vale. Ya se vende, aparte en España, en México y en Estados Unidos también. También la librería Cervantes y la librería Halcón Maltés y la librería Universitaria de Bilbao. En la librería Universitaria de Bilbao y en Halcón Maltés es donde hice las presentaciones. Y la librería Cervantes de Oviedo fue la primera que lo tuvo, con lo cual mi agradecimiento, que siempre hay que ser agradecido con la gente que te ayuda. Ahí lo puedes encontrar. 50 historias, 50 meditaciones modernas, de Iñaki Arcocha, que esto de la gente en Amazon yo creo que es lo más rápido. El Amazon es lo más rápido y para la gente que tenga Amazon Prime también lo más barato para que le llegue. Debo decir que hay una mentira. No son 50 historias, son 52. Ojo, hay bonus track. Hay bonus track, por supuesto. Primero porque, siguiendo con esas creencias autolimitantes que todos tenemos, yo pensaba que este libro solo me lo iban a comprar los suscriptores de mi newsletter. Claro. Y dije, oye, ya que es gente que me sigue y que es un recopilatorio, que no lo he dicho, de las 50 mejores historias del primer año, digo, hombre, ya que me lo han comprado y que probablemente ya hayan leído muchas historias, y aunque hago algunos cambios para la edición, quiero darles algo que no entran, que es un extra, que son 2 historias, además son de las 2 más personales que tengo. Una, de hecho, cuento el
error más grande de mi vida que cometí por ego y por ambición, que eso no lo he contado, yo creo que ni a mis amigos, a muchos de ellos no lo saben. Está ahí, la historia número 51. Ostras. Y otro también sobre temas, bueno, que me parecen interesantes y que, como digo, solo van a aparecer en ese libro. Nunca las voy a publicar en ningún otro sitio, solo están ahí, ¿no? Tengo mucha intriga, pero no te lo quiero preguntar porque la gente que lo quiera saber, que lo lea. Pero es una de esas historias de otro ofrecimiento de otra persona. Es la 51, es la 51, sí. Ya me está dando me lo voy a marcar para después en cuanto tal. Hay una sección que se llama no lo leerás en ninguna otra parte, que eso lo digo mucho, que no lo leerás en ninguna otra parte estas historias. Y entonces hay dos, y la primera de esas dos es esa historia, ¿no? Bueno, no voy a decir, pero... Además yo creo que es la historia más larga, es la newsletter más larga, sí. Ostras, qué bueno. Te lo juro que me has dejado con una intriga que ni en tráiler de Hollywood. Bueno, pues espero que al resto también y que se animen a comprarlo y ahí se lo... animen. Y ahí Nada, en Amazon. Sí. 50 historias, 50 meditaciones modernas de Iñaki Arcocha. Correcto. Arcocha vasco. Arcocha vasco total. Soy Arcocha Torres, o sea que no tengo 8 apellidos vascos, son 1 y 1, pero... Qué bueno. No, a mí me encanta. Yo siempre, cada 2-3 años intento ir Donostia y tal, que bueno, es una pasión absoluta. Oye, y una cosa, Iñaki, claro, te estará pasando, a mí me pasa. Cuando empiezas a generar contenido, y yo por eso creo en la comunidad We Business y tal, que la verdad es que va como un tiro, estamos muy contentos, pero seguro que te pasa a ti. Y cómo lo creé fue natural, fue muy orgánico. La gente te empieza a escribir, te empieza a pedir ayuda, porque has recorrido has trazado un recorrido, un camino, ¿no? Que ellos quieren recorrer y está lleno de piedras y de miedos. Y entonces tú les acortas, lo allanas, lo haces más fácil. Te escribe la gente. ¿Cómo es esto un poco de marca personal? Sí, me escriben más, si quieres, en la newsletter todavía que en los canales de YouTube que estoy empezando y todavía tiene poca atracción. Es verdad que el tema de Suiza, que llama muchísimo la atención. Muchísimo. Me han escrito tanto que he tenido que contactar con unos colegas que se llaman Trabajar en Suiza, que lo hacen fenomenal y que se dedican precisamente a esto. Pero claro, había mucha gente que me dice, oye, soy colombiano, electricista, y quería saber cómo puedo ir allí y cómo es el trabajo de electricista en Suiza. Le digo, mira, no tengo ni idea, yo me dedico a banca privada, sé más o menos cómo es el tema de los bancos, pero de electricista o de fontanero o camionero o ingeniero, que también me llaman muchos, no es mi campo, ¿no? Entonces, a mí me gusta, si alguien se toma la molestia y el tiempo en ponerte un comentario, contestarlo. Llegará el día que no podré hacerlo, pero mientras pueda voy a contestarlos personalmente y me gusta darles una solución y una ayuda. Entonces contacté con Trabajar en Suiza y le dije, mira, os voy a ir derivando todo para que pueda hacer. Y luego es verdad que cada vez me empiezan a preguntar más sobre temas financieros. Yo hablo mucho pues de mercados, de criptos, de blockchain, de nuevas tecnologías, que es un tema que me fascina, y quieren saber más, ¿no? Entonces sí que me estoy planteando abrir una comunidad para poder aglutinar a un grupo de personas dentro de esa comunidad y que también sea lo más eficiente en términos de tiempo y rendimiento. Yo, como decía, tengo mi trabajo principal que no lo voy a descuidar y que tengo que tratarlo, con lo cual el tiempo es limitado, pero creo que haciendo de una manera grupal, en un foro, entregándoles contenido y pudiendo resolver preguntas en directo, creo que sí que va a ser el camino. Y que la comunidad luego no depende solo de ti, por eso es una comunidad, porque se retroalimentan entre ellos. Sí. Eso es muy bonito. Yo ahí ya lo que hemos hablado, luego sí, ahí te puedo echar una mano. Qué bueno, oye, Iñaki, ¿cómo te imaginas el futuro? Porque yo sé que tienes muchos retos, viajas mucho, estás cruzando el charco, vas a ir a México, luego Dubái, me has comentado cosas de Dubái, que tienes clientes. Sí. ¿Cómo te imaginas el futuro en los próximos, no lo sé, 2-3 años? Pues totalmente abierto, porque si he aprendido algo de toda mi carrera, yo me acuerdo que esta pregunta me la hacían mucho también cuando en las entrevistas de trabajo, cuando ibas a hablar con ¿cómo te ves dentro de 5 años? Yo siempre decía lo mismo, no tengo ni idea. O sea, yo ahí era muy sincero, digo, no te quiero decir que, oye, me veo tal, digo, no lo sé, yo espero disfrutando, creciendo, haciendo cosas diferentes, aprendiendo cada día, que para mí es fundamental. Y ya veremos, y que me sorprenda la vida. Y en estos 3 años como emprendedor ha sido eso elevado a la enésima potencia. Hago cada vez cosas mucho más diferentes, mucho más abiertas, y digo, no lo sé. A nivel personal, pues espero con mi tercera hija ver a los 3 crecer y que se desarrollen. Voy a seguir en Suiza seguro, con la empresa totalmente estabilizada, aún más que esto, y espero que todo esto que estoy hablando de la marca personal, los cursos, los grupos y demás, pues hayan crecido, haya publicado mi segundo libro y con suerte el tercero, y sobre todo que haya cosas nuevas. Estoy seguro que habrá cosas nuevas. No sé lo que son, pero estoy esperando a conocerlas. La parte, has dicho segundo, incluso tercero, o sea, la parte de escribir,
Bueno, esto es otra cosa. Ahora viene una ronda de preguntas rápidas. Sí. Tranquilo, no te vayas, que sé que tienes el avión, pero no te vayas porque te voy a hacer 5 o 6 preguntas rápidas divertidas. Oye, pero curiosidad, esto es curiosidad, porque escribir un libro, claro, es un curro. Duro, ¿no? O sea, concienzudo, profundo. Sí que es verdad que es un tema también personal porque tienes que de nuevo romper esa barrera de, oye, a mí no me va a comprar nadie, voy a hacer el ridículo, me estoy flipando aquí con una portada naranja y a ver quién me creo que... Entonces, ya eso para mí ya fue ganar. Oye, atreverme a darme ese paso y decir, sí, vamos para adelante, pase lo que pase, para mí ya fue ganar. Siempre he querido escribir, yo escribo desde que soy pequeño y tengo la intención de al menos escribir 3 libros. Este de la newsletter, un libro de finanzas personales, que es de lo mío, con un toque diferente, no enseñando a cómo crear tu cartera de inversión y como tal, sino utilizar la experiencia práctica de 20 años de casos reales, llevando a gente de mucho dinero como banca privada, para que la gente no cometa los errores, vea dónde están las trampas con casos concretos y de verdad hablando mucho de este tema también de emprendimiento, de cuál es la verdadera libertad financiera, las diferencias entre los bancos extranjeros y los nacionales, todas estas ideas preconcebidas que tenemos, los mitos financieros que hay que erradicar, eso lo quiero escribir. Y al menos una novela. A mí me encantan las novelas de ficción. Guau, ese es el reto, ¿eh? Porque yo creo que tienes, obviamente, dominadísimo esto que son tus newsletters, temas de finanzas personales, tienes hiper trillado y la novela va a ser como el reto creativo, ¿no? Como soy un cobarde, lo he dejado para el final. He hecho para el final, ya lo haré cuando ya no tenga ninguna excusa. Yo, mira, tengo 3 hijas, tengo 3 libros, árboles no, porque se me mueren todas las plantas, eso se lo digo a mi mujer, pero sí, algún día lo haré. Vale, oye, pues de cobarde nada, tú sé que eres un valiente, además lo has demostrado. Ahora vienen 6 preguntas que necesito que estés muy valiente. ¿Te atreves? Vale, me atrevo. Venga, vamos a darle. Vamos. ¿Qué herramientas no pueden faltar en tu día a día de trabajo? Mira, te voy a decir 2 que además son bastante nuevas porque las he empezado a utilizar más el último año. La primera es Trello, que es una herramienta para seguir los to-dos y, digamos, una especie como de flujo de negocio. Yo toda mi vida he sido amante del lápiz y papel, eso también lo aprendí de mi padre, de anotarlo todo, el que no anota es un idiota, como decía antes. Esa. Y me he pasado toda mi vida escribiendo listas, borrándolas, volver a escribir, pasarlas de un papel a otro y demás. Desde que descubrí Trello, que además lo puedes tener en el móvil, en el teléfono, en el iPad, mi vida ha cambiado totalmente. ¿Sí? Y con los colaboradores que tengo, que es verdad que tengo una persona que me ayuda con temas de back office, es una gozada porque te sirve casi hasta de CRM, ¿no? Entonces, yo lo utilizo como un distribuidor. He cambiado todos mis inbox y los he concentrado ahí. Recibo información, recibo como cosas para hacer por mi WhatsApp, por mis clientes, por los inbox de los distintos buzones de correo electrónico, por cualquier otro sitio. Entonces lo canalizo todo en el Trello y eso me permite ordenarlo y dar seguimiento, ¿no? Porque muchas veces dices, oye, esta tarea ha acabado porque ya la he mandado. No la ha acabado hasta que termina. Tú se la mandas a alguien, pero hasta que ese alguien no lo hace. Claro. Entonces eso tenerlo en papel es un rollo. Sí. Entonces lo he descubierto con Trello y de verdad que es de las herramientas de productividad más alucinantes que he hecho. Eso se lo debo al Mago More, a su curso, que me cambió totalmente la perspectiva. El Mago More usa Trello. Usa Trello, entre otras cosas, y él lo muestra en su curso, el curso de tu vida, que de hecho es para aumento de productividad, y de verdad que es una pasada. Hay muchas enseñanzas y esa es la que más uso. Y la segunda, por supuesto, ChatGPT. Obligatorio. Inteligencia artificial es que es obligatorio. Es obligatorio. O sea, ya no va a ser optativo. No es como, bueno, puedes saber de, yo qué sé, de programación, como se decía antes. No. Tienes que usar ChatGPT. Es la manera más fácil. Este sueño que tenemos todos de ojalá existieran 2 como yo, me pudiera clonar para tal. No, mejor que yo. Primero es mejor que tú, no se cansa nunca, no duerme, no falla y está. Entonces, la manera más fácil de tener un clon es tener ChatGPT y usarlo. Yo no uso Trello, utilizamos Asana en la agencia, pero también tengo mi agenda, mi papel y papel. Yo, fíjate que siempre he sido hombre de súper agenda y ahora solo lo uso en los viajes cuando voy con mis clientes y tengo que apuntar cosas y lo apunto ahí. Para todo lo demás, para todo lo que son tareas, seguimiento y demás, Trello, y de verdad que yo entiendo que no es para todo el mundo, hay gente que se lo ha propuesto y no ha funcionado, a mí me ha funcionado como un guante, una pasada. Y ChatGPT a diario y cada vez más. Cada vez más, ¿qué pasa, Iñaki? Oye, vamos a ver, si pudieras elegir una tendencia emergente en el mundo de las finanzas para especializarte en los próximos años, ¿cuál sería y por qué? Sin ninguna duda, CryptoBanking. CryptoBank. Todo se va a tokenizar, todo. La gente piensa que Bitcoin estamos al final y que con eso se acaba. Bitcoin es solamente la punta del iceberg, es el inicio de toda la revolución de blockchain que para mí está a la par
de la inteligencia artificial como la revolución de nuestra era y posiblemente por encima, porque lo va a cambiar todo. Ya se están tokenizando activos financieros como depósitos, fondos de inversión, private equity. Se va a empezar a tokenizar activos reales como real estate, como naves industriales, como terrenos, y dentro de muy poco nos parecerá muy normal que una empresa nueva, en vez de cotizar en bolsa, saque su propio token, porque tiene todo lo bueno que tiene las acciones más todo lo bueno que tienen los tokens. Entonces Apple ya no será Apple, sino que será el token de Apple, que lo podrás tener y llevar a cualquier sitio. Entonces, a la par de eso va a haber otra economía que va a crecer, que ya está, pero que se va a desarrollar mucho más, y en mi ámbito, que son las finanzas, lo que viene por ahí va a cambiar las reglas del juego, pero radicalmente. Pero estoy flipando, esto sí que ha sido brutal. ¿Crees que los bancos están en riesgo? Los bancos están muertos, pero no lo saben, son zombies vivientes. Los bancos están muertos. Los bancos tradicionales son muertos vivientes, pero no en la idea que tiene la gente. Yo no veo un mundo en el futuro sin bancos. Vale. Pero lo que van a hacer los bancos va a ser una cosa totalmente diferente a la que eran. Van a ser lo más parecida a utilities, a eléctricas o a telefonía, en la que te da igual estar con Enagas o con Iberdrola porque va a ser un tema de pricing. Ellos se van a dedicar a la parte que no quiere hacer nadie, que es la parte de la custodia, la burocracia, cumplir con los requisitos de capital, etcétera, y poco a poco, que ya les han ido quitando servicios y productos, las nuevas empresas que son mucho más dinámicas, mucho más rápidas y mucho más eficientes, les quitarán todo. Sí, Revolut, N26, Mercury Wise, ¿no? Todas estas. Tú piensas una cosa, los bancos son empresas gigantescas con una inercia increíble. Son como transatlánticos que tienen que parar motores 6 horas antes de llegar a puerto porque si no atraviesan. ¿Cómo van a poder estar al día cuando la revolución tecnológica solo se acelera? Piensan que es un tema de dinero. No es un tema de dinero. El próximo ingeniero genio que salga de una universidad, ¿dónde va a ir a trabajar? ¿A Revolut, que lo puede hacer desde cualquier parte del mundo, que tiene libertad absoluta? ¿O en un banco que tienes que seguir todo el rollo corporativo, lo que puedes hacer, lo que no, el pasillillo, los cafés y todo esto? No hay color. No hay color. Entonces, no es porque lo hagan mal, es simplemente porque llegan muy tarde. Tú piensas en los e-banking. Creo que los e-banking de los bancos solo las de las aerolíneas son peores. Creo que solo las de las aerolíneas dan una experiencia de usuario mucho peor. Tú te coges Coinbase o te coges eToro o te coges tal y como experiencia de usuario no hay color. Es Binance, facilísimo todo. Nunca más lo van a hacer. Tema de velocidad. Tú ahora mismo en un minuto puedes cargar tu cuenta de Coinbase con tu tarjeta de crédito, comprar Bitcoin, pasarla a tu billetera, cambiarla por otra moneda y guardarla en tu Ledger, en tu billetera fría, en un minuto. Claro. Y lo puedes hacer esta noche. Claro. Y lo puedes hacer el fin de semana. Claro. ¿Por qué cuando transferimos dinero tenemos que esperar un día, hacerlo en horarios de oficina, a veces una semana, a veces no llega nunca, tal? Claro, pero una cosa, vamos a ver, yo pienso en un Santander, en un BBVA, empresas con tantos recursos económicos. Claro, dinero es poder. Entonces, ¿podrán adaptarse a la nueva era de alguna forma? ¿Tendrán que hacerlo? Fíjate, ¿no lo han hecho ya? Sí. Sus e-banking son una basura, tienen un legacy horrible en cuanto a lo que se conoce como el core bancario. El core bancario, para entenderlos, es el sistema contable interno que va lentísimo y que la única manera de poder cambiarlo sería hacerlo de cero. Esto es como cuando dicen en Madrid, oye, hay un lío de M30, M40, M20, lo más eficiente sería tirarlo todo y hacerlo. Pero es que es imposible, no puedes. Porque ha crecido de esa manera. A los bancos les pasa eso elevado al cuadrado y aparte tienen un tema interno social. La gente no quiere cambiar. O sea, tú dile a todos esos grandes directivos que tienen que aprender de blockchain, que tienen que hacerlo más rápido. Hay un estudio de PricewaterhouseCoopers que dice que si los bancos aplicaran hoy en día tecnología blockchain, podrían aumentar sus márgenes en un 50-60%. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no lo hacen? Pues tendrían que echar a la mitad de la plantilla. Yeah. Tendrían, aparte que tienen un problemón porque no les dejarían, habría una revolución interna con los países. Ninguna de las grandes empresas pequeñas tiene ese problema. Y vuelvo otra vez, los grandes emprendedores del futuro, los grandes genios del futuro, ¿dónde van a querer trabajar? Van a querer trabajar en entornos mucho más libres, que también les van a pagar mucho más y no van a valorar tanto lo que valoramos. Yo pongo lo mismo. Mis hijos no van a aceptar que una transferencia tarde un día, porque toda su experiencia desde que tienen uso de razón es inmediata. Ellos ya tocan el iPad, ya ven que pides cosas por el teléfono, si quieres comida la tienes, si quieres un taxi lo tienes, si quieres cualquier cosa lo tienes en segundos. ¿Por qué vas a aceptar que algo tarde días cuando existe ya la tecnología para que no? La única ventaja que tiene la banca tradicional es que la gente que tiene dinero ahora todavía valora eso, valora, oye, la alfombra roja, las grandes estructuras, tal, pero eso muere en una generación. Total, eso va a morir.
Entonces, no es una crítica porque lo hagan mal, es simplemente porque la evolución les ha llegado y tendrán que hacer cosas diferentes. Vale, nos quedan dos. Porque además es que vas a perder el avión. ¿Cuál crees que es la cualidad más importante que debe tener un líder en el sector financiero a día de hoy? Pues como te he dicho antes, tener opinión propia. Vale. Que tu voz sea la tuya, con tus ideas, y que cuando alguien vea un escrito tuyo, un vídeo tuyo, seas totalmente reconocible. Que digan, oye, esto es la típica cosa que dice, en mi caso, Iñaki, oye, esto es una típica cosa que diría él. Que se note que esa opinión está fundada porque tienes unas ideas sólidas, porque tienes una experiencia y porque te lo crees. Claro. Que nadie te lo está imponiendo, nadie te lo está diciendo y no tienes ningún miedo a decirlo, que ese es otro de los problemas de la actualidad, ¿no? El miedo que tiene todo el mundo a decir su propia opinión y que llega incluso a autocancelarse, ¿no? Entonces creo que para ser un líder o un referente en finanzas y fuera de las finanzas, lo que tienes que hacer es creer en ti mismo y demostrárselo al mundo. Qué bueno. Oye, Iñaki, me está alucinando. Llegamos al final. Te voy a hacer una última pregunta y luego una secreta. Pero la secreta va a ser solo para la gente que se dé de alta en WeBusiness, ¿vale? Que entre en la comunidad de emprendedores WeBusiness y ahí dentro la podrá ver. Esa va a ser muy secreta. Pero mira, ya terminamos. Consejo final para los emprendedores que quieren pegar ese salto, que quieren dejar la corporación y que quieran emprender. Que no cometan el error que cometemos todos de tratar de esperar al momento perfecto para hacerlo. Que no utilicen esa procrastinación y esa excusa de es que hasta que no esté todo bien hecho no lo voy a hacer. Nunca va a ser el momento adecuado para hacerlo. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Nunca hay un momento perfecto para irte de casa, para cambiarte de país, para casarte, para tener hijos. Simplemente hazlo, porque lo que les puedo asegurar es que las soluciones se encuentran en el camino, siempre. Entonces, no te paralices por exceso de análisis y actúa. Al final es mucho mejor actuar que pararte, porque la verdad es que yo conozco a mucha gente que se ha arrepentido de no hacer algo, pero no conozco a nadie de haberse arrepentido de hacer algo incluso que saliera mal. Entonces, si quieres emprender y lo tienes medianamente claro y organizado, dale cuanto antes. Dale. Joder, qué gran consejo, Iñaki. Ha sido un auténtico placer. Me he disfrutado muchísimo el podcast. ¿Te lo has pasado bien? No, increíble. Espero repetir, espero volver. Fenomenal. Muchas gracias y nos vamos que perdemos el avión. Venga, muchas gracias, Jaime. Gracias.